Primero, buenas tardes, porque veo que la mayoría de las personas están conectadas, estáis en Latinoamérica, aunque también están invitados los partners españoles, con lo cual, buenas tardes para ellos, buenos días para vosotros. Bienvenidos a esta sesión de Big One App, de soluciones horizontales de Voyum. Como podéis ver en la pantalla, mi nombre es José Alberto Rodríguez, soy el Channel Manager de Voyum para EMEA, es decir, para Europa y el Middle East. Y yo haré la primera parte de esta sesión, un poco más enfocada a la parte comercial, y mi compañero Lucas Correa, que es el Solution and Enablement Manager, hará la segunda parte de la sesión para mostraros un paquete de dashboards de la solución de vías de manufactura que hemos creado dentro de Big One App, ¿vale? Entonces, como digo, la primera parte va a ser un poco más teórica, como quien dice, sobre ciertos comentarios o ciertos consejos de cómo enfocar la venta de las soluciones horizontales de Voyum, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué vamos a ver en la presentación? Bueno, va a ser breve. Primero, concepto de la solución horizontal. Creo que la mayoría de vosotros lo tenéis muy claro, pero una breve explicación de mi lado, ¿no? Big One App o Big One Usability Package, yo creo que es la solución más conocida de Voyum desde sus inicios, ¿no? Creo que la mayoría de vosotros la utilizáis y si no, pues bueno, encantados de que con esta sesión podáis conocer un poquito y empezar a utilizarla, ¿no? Se trata, como digo, de una solución horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una solución que aplica a cualquier tipo de cliente y a cualquier tipo de industria, ¿no? No es una solución específica para un tipo de industria. Entonces, en este sentido, nuestro mercado es enorme. Es decir, cualquier cliente que tenga SAP Business One es susceptible de que le podamos implantar o vender Big One Usability Package, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Todos conocéis también, trabajáis con otras soluciones de Voyum, como puede ser VS Manufacturing, que son soluciones verticales, específicas de un sector y específicas de un tipo de industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a veces los clientes son más reducidos, pero en este caso, al tratarse de una solución horizontal, es independiente el tipo de negocio que esté ejecutando el cliente, ¿no? Entonces, como digo, el mercado es enorme. Por otro lado, podemos identificar qué tipos de clientes y qué tipos de industria. Como acabo de decir, todo tipo de clientes. No hay limitación en cuanto a clientes, en cuanto a industrias o sectores específicos, ¿no? Con lo cual nos abre un abanico. Y aquí, ¿dónde diríamos que puede encajar Big One App? Pues a muchos estatus en cuanto a cliente. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto, cliente nuevo de SAP Business One, ¿vale? Este sería el primer escenario y, por decirlo de alguna manera, el escenario perfecto para vosotros y para Voyum, lógicamente. Es decir, que a un cliente nuevo de Business One le incluyo el paquete de Big One App. Tenemos partners en todo el mundo que ya están utilizando este formato, con lo cual, como digo, es el escenario perfecto para nosotros. Lo consideran como un paquete sí o sí cuando venden SAP Business One a un cliente. Es decir, que muchas veces ni preguntan al cliente, es decir, ellos lo incluyen y lo defienden con ciertos argumentos que ahora os voy a comentar, pero que no es una opción, ¿vale? ¿Por qué? Porque le han visto el valor, ¿no? Entonces, este sería casi el cliente perfecto. Segunda opción, base instalada. Bueno, tenemos una base instalada de SAP Business One, independientemente de que tengan otro tipo de add-ons o de cualquier tipo de sector, en donde podemos ir y ofrecerle un producto que le va a permitir todavía sacar más partido a su instalación de SAP Business One, ¿vale?
como vamos a ver ahora, los 4 puntos o 4 fortalezas fundamentales de V1App, ¿no? Para las customizaciones, validaciones, dashboards, análisis de información, etc. Es decir, base instalada es también un negocio importante y ahí obviamente también es más sencillo muchas veces, es decir, se trata de clientes ya nuestros que conocen el concepto de ERP, que conocen el concepto de SAP Business One y es mucho más fácil a veces ir a ofrecerles una solución que les aporta un valor extra, ¿no? Con lo cual, si os diría que es un negocio que no hay que olvidar. Hay muchas veces que parece que olvidamos la base instalada, ¿no? Estamos solo centrados en cliente nuevo. Bueno, también sabemos cómo es el modelo de SAP. En este sentido presiona mucho y necesitamos new names, ¿no? De todo el mundo. Entonces, muchas veces que nuestros comerciales y que las compañías se centran solo en el new name y se olvidan un poquito de la base instalada y realmente la base instalada nos proporciona un buen negocio recurrente, ¿no? ¿Qué otro tipo de clientes podemos ir? Base instalada que no sea solo de SAP Business One. En este caso, base instalada que tenga BEAS Manufacturing, que como sabéis es la solución vertical de Voyum para la producción avanzada. ¿Por qué? Bueno, aparte de todas las ventajas que va a obtener con las funcionalidades de V1App en SAP Business One estándar, se beneficiaría del nuevo paquete de dashboards que hemos construido basándose en BEAS, ¿vale? Luego Lucas os mostrará este paquete de dashboards que realmente solo puedo decir que son espectaculares, ¿vale? Y la gran ventaja es que el cliente no va a tener que hacer nada, simplemente con instalarse V1App, este paquete de dashboards está automáticamente disponibles y leyendo la información de la base de datos de BEAS, ¿no? Con lo cual es una ventaja enorme y están construidos en base a nuestro conocimiento y en base a nuestra experiencia. Luego los veréis con Lucas y, como digo, realmente son espectaculares, ¿no? Entonces, como decía, estos tipos de clientes, cliente nuevo, base instalada de SAP Business One o base instalada de SAP Business One más BEAS Manufacturing. Como digo, el abanico es enorme y aquí tenemos un negocio muy amplio, ¿vale? Como veis, como habréis visto en la invitación, hemos creado varias sesiones de las soluciones horizontales de V1App, ¿vale? ¿Cuál es el motivo? ¿Y cuál es el motivo de que esta primera sesión sea una sesión comercial? Bueno, porque se trata de una solución en donde no solo aporta valor al cliente, como otros productos, sino que aporta muchísimo valor al partner, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando vendemos una solución, sobre todo soluciones verticales, por ejemplo, BEAS, ¿a quién le aporta valor? Bueno, le aporta valor al cliente, que gracias a las funcionalidades puede cubrir todos sus procesos. Pero en este caso aporta un doble valor, es decir, aporta valor al cliente porque le estamos dando la capacidad de mejorar en 4 apartados principales, ¿no?, que hemos resumido en cuanto a la calidad de datos, ¿vale?, que le vamos a poner en SAP Business One. Siempre queremos que todos los datos que tenemos en el sistema sean correctos, ¿no?, y que estén validados. En cuanto a las customizaciones o personalizaciones que nos permite V1App para un uso muy fácil del cliente final, que es a veces lo que quieren, para optimizar nuestros trabajos con reglas automáticas y mensajes automáticos, alertas y controles, y, por supuesto, para el análisis de la información mediante los dashboards, ¿no? Entonces, ¿al cliente le aporta valor? Sí, obviamente, mucho valor. Si vamos un poco más al detalle, esta información la tenéis en el brochure que tenemos de V1App, ¿no? Pero sí que con la calidad de datos que queremos, bueno, pues controlar toda la información que tenemos en el sistema. Y sobre todo, tenemos un formato de plantillas para importar información de forma masiva, que al final siempre facilita mucho el trabajo, ¿no? Quizás por lo que más es conocido V1App es por las personalizaciones o las customizaciones, ¿no? Y que mejora pues, el uso del usuario. ¿Cuántas veces hemos
escuchado de nuestros clientes, yo quiero que esto sea muy sencillo de utilizar, SAP Business One, quiero que las pantallas sean muy fáciles, quiero que mi cliente o el personal de ventas, cuando vaya a entrar un pedido, que tenga identificados los campos que tiene que completar y no todos. Bueno, sabemos que esto se puede hacer de forma muy sencilla, con un botón derecho, campos obligatorios, ponemos colores en los campos para que se identifiquen automáticamente, mensajes automatizados y personalizados, búsquedas de datos adicionales a lo que tiene SAP Business One, generación de datos maestros de forma muy rápida. Bueno, al final es lo que quiere el cliente, ¿no? Que su nuevo ERP o que su sistema le facilite el trabajo y que no tenga que echar demasiado tiempo para cada transacción que quiere crear, ¿no? Imagino que esto os lo conocéis de memoria. Por otro lado, bueno, optimizar el trabajo. ¿A qué se refiere? Pues bueno, con muchos sistemas de validaciones y automatizaciones, ¿no? Que el propio cliente puede manejar. Es decir, es una herramienta que cada vez más nos encontramos clientes con su responsable de IT, que tienen conocimientos más técnicos, que les gusta andar y experimentar en SAP Business One y esta herramienta les va a permitir hacer sus propias personalizaciones, sus automatizaciones, que se chequeen ciertos datos de forma automática cuando estoy generando una transacción antes de que se genere. Todas estas cosas que obviamente hasta ahora se están haciendo. Es decir, vosotros como partners las estáis haciendo, pero ¿cómo? Bueno, pues utilizando métodos tradicionales, ¿no? O a través del Transaction Notification, poniendo algunas líneas de código o a través de algún pequeño add-on que habéis generado. Bueno, esto está inventado ya y de forma muy sencilla, como os digo, botón derecho tenemos disponibles cientos de funcionalidades, ¿vale? Y la última parte sería, obviamente, el análisis de la información. Esta es una de las claves que las empresas cambian para tener un ERP como SAP Business One, ¿no? Quiero mi información al día, quiero mi información actualizada y yo como responsable, como manager, como financiero, quiero sacar mis reportes y ver cómo estoy y dónde estoy, ¿no? Pues, bueno, con los dashboards que tenemos desde hace tiempo, antes de que estuviera HANA, obviamente, facilitamos esta información, ¿vale? Pero como punto añadido, que es a lo que voy, esta herramienta también tiene muchos beneficios para el partner, ¿vale? ¿Dónde está este ahorro? Que es lo que a veces no se ve, ¿no? Está en ahorro en tiempos de implementación. Es decir, todos sabemos que a la hora de implementar SAP Business One, incluso durante el análisis y la generación del blueprint con todas las necesidades, hay temas que no están contemplados y que siguen saliendo durante el proceso, incluso cuando se presentan los procesos ya definidos dentro de la aplicación al usuario final y siempre te salen cosas como, bueno, sí, pero tengo muchos campos, no se podría identificar fácil, no me podrías validar que esta información antes de generar chequeara esto para evitar documentos erróneos, cosas de estas. Y todos estos trabajos siempre los acabamos haciendo porque queremos tener al cliente contento. Siempre los acabamos haciendo y muchas veces no están valorados en la propuesta inicial de servicios. Es decir, son tiempos y costes que estamos asumiendo y que muchas veces son tiempos importantes, ¿vale? Pues con esta herramienta se reducen muchísimo esos tiempos porque son funcionalidades que ya tiene la aplicación. ¿Qué significa esto? Bueno, el tiempo es dinero. Reducimos tiempo, reducimos costes. Y a su vez, ¿qué significa? Que reducimos jornadas, ¿no? En donde muchas veces, o la mayoría de las veces en las negociaciones con el cliente, siempre hay una pelea por los precios. Eso está clarísimo. Siempre el cliente intenta sacar el menor precio posible para la implantación de SAP. Y muchas veces nos vemos obligados a intentar reducir costes por donde sea, ¿no? Muchas veces en jornadas, a veces en licencias, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí, aquí esta herramienta nos permite ajustar el número de jornadas, porque realmente os puedo decir que el ahorro en cuanto a servicios es significativo para esas personalizaciones y todas esas automatizaciones que siempre tenemos que hacer, ¿vale? Como punto añadido, y lo sé por experiencia porque he estado en la parte de implementación varios años,
A veces no es sencillo cuando nos piden estas personalizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces dependemos del equipo de desarrollo. Son líneas de código que para ellos son bastante sencillas, pero que hay veces no todos los consultores tienen esa capacidad, ¿no? Con lo cual ya necesitas involucrar a otro departamento que muchas veces están ocupados. Es decir, todas estas cosas es la realidad del día a día de la implementación y con esto también lo eliminamos, ¿no? Como os decía, ¿por qué? Porque muchísimas customizaciones y validaciones vienen predefinidas en la aplicación cuando la instalamos, ¿no? Con lo cual el propio consultor es capaz de manejarlo. Y, por supuesto, el propio cliente final, como he dicho antes, ¿no? Que no necesita llamar al partner cada vez que necesita una personalización, ¿no? Que también a veces, más que darnos dinero, supone dolores de cabeza, ¿no? Que te llame un cliente, bueno, es que quiero que esta pantalla me la ajustes o me cambies esto. Realmente no son muchos servicios y es más un dolor de cabeza tener que involucrar a un consultor otra vez, cuando de esta forma el propio cliente se lo podría ejecutar él mismo, ¿no? Con lo cual, ahí es donde queremos involucrar tanto a la parte comercial, que es la que siempre está de cara al cliente, y por eso hemos generado diferentes sesiones. Las siguientes sesiones están enfocadas a la parte de consultoría. ¿Por qué? Porque creemos que las dos partes, consultoría y comercial, deben estar más relacionadas a la hora de vender este producto, ¿no? Muchas veces la parte comercial no conoce estos detalles de la cantidad de horas que los consultores pierden en la implementación y que se podrían ahorrar con una herramienta como esta, ¿no? Por lo cual, aquí os invitamos a que haya también una discusión interna y que la empresa al final esté convencida de poder ir con esta herramienta a cualquier implementación de SAP Business One, ¿no? Ese era un poco el mensaje que os quería transmitir. Entonces, valorar un poco todos estos comentarios. Hay veces que no es fácil, que los clientes, como digo, nos apuran en cuanto a los precios y parece que siempre intentamos quitar lo más fácil. ¿Cuál sería lo más fácil? Bueno, no voy a poner B1 App porque tengo un coste de licencias y como me está pidiendo que tenemos que reducir algún coste, pues voy a quitar, no lo sé, 1.500, 2.000 euros, dólares, la moneda que manejéis, y en realidad eso te está perjudicando porque estás aumentando tus costes internos de servicios, ¿no? Entonces, sería enfocarlo por ese lado, ¿vale? Entonces, desde mi lado, esta era un poco la parte más teórica que os quería comentar, y ahora voy a dar paso a mi compañero Lucas, que os va a mostrar este paquete de dashboards totalmente ligados a BEAS Manufacturing, pero que están dentro de B1A, ¿no? O sea, es necesario comprar B1A para tenerlos y que son maravillosos. Lucas, por favor, cuando quieras. Sí, déjame ver aquí. Vale, ya podéis ver mi pantalla, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, como comentaba mi compañero José, esos dashboards ya están todos incluidos dentro de B1App cuando se lo usa junto con BEAS Manufacturing. Y una cosa importante también que queremos mencionar es que esos dashboards ya tenemos incluidos, así como algunos otros que están para la parte estándar de Business One. Pero también se puede construir sus propios dashboards para trabajar con la solución Business One y también con cualquier otra solución que tenga integrado con Business One, buscando datos de la base de Business One. O sea, no es que sean solamente estos dashboards que son posibles con la aplicación, se puede crear una serie de dashboards, calendarios, incluso Kanban se puede crear también con la aplicación de B1 App Dashboard. Y los dashboards están disponibles tanto por dentro de Business One cuanto con la interfaz web de B1 App Dashboards. Es posible instalar el conector web y por aquí acceder a todos los dashboards dentro de Business One, también por una interfaz web, lo que puede ser muy interesante, por ejemplo, para que los directivos de la compañía puedan tener acceso a la información si están viajando o si no se conectan directamente a Business One, o mismo para poner pantallas a lo largo de la empresa para que los operadores puedan saber, como en ese caso, cuáles son las operaciones que tienen que ejecutar con su plan de producción, o que control de calidad sepa cómo están evolucionando los rechazos en los productos. Entonces, eso todo también se puede hacer. Ahora, yo voy a hacer una explicación
resumida de lo que tenemos en cada uno de los dashboards. También tenemos una explicación bastante detallada en nuestro help. Entonces, si accedéis al help de Beas, hay ahí una explicación de cada uno de los dashboards, cuáles son las informaciones que traen cada apartado, explicaciones de cómo hace algunos cálculos, cómo determina, por ejemplo, los iconos. Pero yo voy a hacer, digamos que un resumen de cada uno de ellos y los principales beneficios que pueden traer a las empresas. El primer dashboard que tengo aquí se llama análisis de producción. Y aquí empezamos, este dashboard contiene 4 pestañas que las voy a explicar. Y empezamos con un análisis de rentabilidad asociada al proceso productivo. Básicamente lo que se ve aquí es, se buscan los costos reales del proceso productivo, los costos de materiales y de las operaciones registradas por los operadores de planta, y se compara con el precio promedio de ventas de los productos para que se pueda saber cuáles son los productos más o menos rentables de se fabricar. También tenemos por aquí, déjame solo mover eso de GoToMeeting para acá. También tenemos aquí un análisis de costes y cómo los recursos productivos están cumpliendo con el tiempo planificado de producción para ver cuáles son los recursos que están generando más costes o qué recursos están, por ejemplo, tardando más que el planificado en ejecutar la fabricación. Así como por aquí, los recursos que están generando más mermas en el proceso productivo. Y también, un segundo que eso de GoToMeeting está aquí enfrente. Y también por aquí, un análisis de cobertura de stock para producción que va a buscar los materiales que se están usando en el proceso productivo, calcular cuál es el consumo promedio diario de cada uno de ellos y eso comparado al stock que se tiene, proyectar los días de stock que se tiene para cada material, luego comparándolos con el lead time de recompra de esos materiales para decir, por ejemplo, si se está sobreestocado, si el stock está bien o se puede estar con falta considerando los tiempos de suministro del producto. También por aquí se puede ver cómo los costos de producción están evolucionando a lo largo del tiempo. Y si yo selecciono un mes que yo veo que los costos estén altos, puedo venir aquí y saber cuáles fueron los recursos que han compuesto los costos de ese mes en particular. Ahora, por aquí también tenemos 3 pestañas que ayudan a optimizar los procesos de la empresa, reduciendo pérdidas de tiempo y ayudando a entender cómo fluye la productividad en los distintos recursos, productos y secuencias de fabricación. El primer de ellos es tiempos improductivos. Ya sabéis que en BEAS es posible registrar producciones parciales. Por ejemplo, yo tengo un lote de 100 piezas para fabricar, fabrico 10, luego más 10, luego más 10 y así por delante. Pero no siempre esas fabricaciones parciales ocurren sin paradas. Por ejemplo, puede ser que el operador haga una parte de la fabricación y le falte material y necesita esperar que alguien le traiga el material para seguir la fabricación. O entonces la máquina ha tenido un problema o hay que buscar alguna cosa o ha tenido que salir de su puesto por alguna razón. Y entre las producciones parciales puede pasar tiempos que normalmente no se miden. Y aquí entonces en los tiempos improductivos tenemos justo ese análisis de todos los tiempos entre las fabricaciones parciales de un mismo producto. Y aquí puedo saber cuáles son los recursos con más tiempos improductivos, los artículos fabricados con más tiempos improductivos y aquí por orden de fabricación, qué órdenes han registrado más tiempos improductivos. Si yo quiero saber los detalles de esa orden, con un doble clic puedo abrir la orden directamente y ver aquí sus detalles. También tenemos aquí un otro dashboard, una otra pestaña en ese dashboard que va a hacer un análisis de los tiempos de tránsito. Otro punto importante es el tiempo que se pierde trasladando los materiales de una etapa de fabricación a la próxima. Algunas veces las empresas tienen una parte del proceso productivo que se hace en un lado de la calle, luego hay otra fábrica en el otro lado de la calle que hace la otra parte del proceso productivo, o la empresa o el sitio de fabricación es muy grande y se tiene que hacer una gran movimentación de los materiales para seguir con el proceso productivo. Y esos tiempos también son difíciles de mensurar. Y aquí lo que se hace es medir los tiempos entre terminar una operación productiva y empezar la próxima dentro de una misma fabricación de un producto. Yo puedo ver aquí cuáles son los productos, los recursos, las órdenes de fabricación y los operadores con más tiempos de tránsito. También puedo, por ejemplo, darle clic en un recurso y ver para qué otros recursos se tarda más hacer el tránsito de los productos.
y así tener una idea de cómo optimizar el flujo de la fabricación para poder reducir estos tiempos. Y aquí al final tenemos un análisis de las restricciones asociadas al proceso productivo. Vemos cómo está la productividad por hora para los distintos productos, recursos productivos y operaciones productivas dentro de un mismo producto. Puedo seleccionar un producto y ver cómo evoluciona la productividad dentro de cada una de las operaciones que necesito ejecutar para fabricar ese producto. Y tengo aquí también un análisis de todas las operaciones y las correspondientes variaciones percentuales de productividad. Veo que, por ejemplo, la segunda operación tarda el doble de la primera y esa tarda mucho más que todas las otras operaciones. O sea, yo tengo aquí 1 hora y media, 3 horas, 1 hora y media, 5 y 833 horas. Eso hace con que la productividad que aquí empezó con 333 kilos por hora se rebaje a un 0.6 kilos por hora. Eso ya me da la clara visibilidad de, por ejemplo, si yo te recibo una orden para entregar en 3 días, yo no lo puedo cumplir si ejecuto toda la fabricación del producto. Pero eso me dice también en qué puntos del proceso productivo sería más relevante tener stock de subensambles, porque así, si yo ya tengo el producto ejecutado hasta la etapa que tarda más tiempo, puedo solamente ejecutar el restante de las etapas y así ya tengo el artículo listo para entregar. Entonces, ese dashboard también ayuda a los clientes a que puedan optimizar sus procesos, reducir las pérdidas de tiempo y poder saber cómo hacer, digamos que, flujos más óptimos para tener una mayor productividad. Luego tenemos ese dashboard que está centrado en la planificación de producción. Aquí tenemos también 4 pestañas y en la primera tenemos un análisis resumido de la planificación de producción. Vemos básicamente todas las órdenes de fabricación abiertas y cerradas. Hay un icono que indica si la orden ya está en proceso. Y tenemos aquí las fechas de inicio y fin planificadas para cada una de ellas, así como las fechas ya ejecutadas de inicio y fin, cuánto ya hemos registrado de cantidades y aquí las fechas de entrega, así como la orden de cliente asociada. Y podemos por aquí, por esta parte, filtrar por cliente la información que vemos en ese dashboard. Entonces, por ejemplo, ese cliente llamado BIS Computers llama a la empresa y pregunta cuándo sus órdenes serán entregadas. Yo puedo simplemente seleccionar el cliente y veo que para ese cliente tengo 4 órdenes abiertas. 3 órdenes ya están en proceso y aquí veo las fechas planificadas para fin de la producción y aquí los números de la orden de cliente asociada a cada una de esas fabricaciones. Además, como yo veo también las órdenes cerradas, yo puedo también tener un KPI que me diga cómo estoy cumpliendo con las fechas de entrega para ese cliente. Yo veo que el 76% de las órdenes que he tenido de ese cliente he entregado dentro de la fecha de entrega solicitada. Además, también puedo filtrar por proyecto, seleccionar un proyecto y ver cómo está la fabricación y el KPI de entrega para ese proyecto en particular. Después de ese agendamiento resumido, vamos a la planificación detallada. Y aquí tenemos un plan que está orientado al operador de fabricación. Tengo primero una clasificación, por ejemplo, si es una operación para hoy pero ya con retraso, para mañana, retrasada de días anteriores o para el futuro. Y tengo detalles, por ejemplo, de cuál es la orden de trabajo, el recurso, qué es lo que se tiene que hacer. Hay una indicación del pool, por ejemplo, si es una operación que yo tengo que hacer ahora o si depende de que una operación anterior sea completa para que yo pueda ejecutarla, cuánto ya se ha ejecutado y qué operador ya está trabajando en esa operación. Como nosotros tenemos también la interfaz web, yo puedo simplemente también abrir eso en la vista web y poner una pantalla en la planta para que los operadores sepan aquí qué es lo que tienen que hacer. Pueden ver cómo esa información se puede actualizar incluso cada un minuto. Van a poder ver aquí cuáles son los operadores que ya están trabajando y así saber qué es lo que aún falta hacer en la producción. Por aquí también puedo ver 2 columnas, por ejemplo, stock y recursos, que indican mi capacidad de hacer esa operación. Si yo veo una que el stock está en rojo, es porque me faltan materiales para poder ejecutarla. Y si le doy clic, puedo ver qué es lo que me falta en stock para que yo pueda producir ese producto. Ahora, yo también puedo darle un doble clic y eso va a disparar la función de análisis de stock, de análisis de inventario de ese material. Y puedo ver, por ejemplo, si es un semi-elaborado, si tengo alguna producción planificada o si tengo alguna compra por llegar de ese componente.
Además, también hay otra cosa que se puede hacer. Por ejemplo, yo veo aquí que tengo una serie de materiales que están faltando. Yo puedo darle clic en uno y saber cuáles son las órdenes de fabricación que están afectadas por la falta de ese componente. Y además, aquí también tengo información de clientes de proyectos. O sea, yo puedo con la falta de ese componente saber que esas órdenes yo no las puedo completar. Y además sé que faltar ese componente va a afectar a ese cliente que tiene aquí 3 operaciones que están planificadas para producirse. Ya con ese otro componente, yo tengo aquí órdenes que están, por ejemplo, sin clientes, que es una fabricación para stock, y puedo ver aquí para cada uno de los componentes faltantes cuáles son las órdenes y los clientes posiblemente afectados. También tenemos aquí una verificación de disponibilidad de recursos. Puedo tener el recurso libre o el recurso estar ocupado o operando otra orden de fabricación. O también puedo tener, por ejemplo, que el recurso no está disponible o tiene un fallo o está parado para hacer mantenimiento. Y también puedo saber cuáles son los recursos que ya están en proceso o que están en un proceso de setup. Además, aquí tengo un apartado de operadores donde yo puedo darle clic en un operador y saber qué órdenes ese operador está ejecutando en ese momento. Y también cuáles son los operadores que están libres, que no están conectados a ninguna orden, para ayudar a los supervisores de producción que puedan direccionar los operadores a una operación en concreto. Y también veo por aquí los recursos y quiero saber cuál es la orden que ese recurso está haciendo. Le doy clic y veo por aquí. Y también puedo ver aquí, por ejemplo, qué es lo que yo tengo planificado para ese recurso. Le doy clic y veo aquí todo su plan de producción. Después de eso también tenemos un monitor de cómo estamos ejecutando la fabricación. En ese panel tenemos 4 KPIs. Aquí yo veo datos globales, pero como voy a mostrar también podemos filtrarlos, que me va a indicar cómo estoy cumpliendo las cantidades planificadas, los tiempos planificados, las fechas planificadas y cuánto de mermas estoy generando en relación a lo que produzco. Ahora, eso como yo he dicho, son KPIs globales, pero si yo quiero saber un operador en particular, no necesito hacer nada más que darle clic en ese operador y puedo incluso filtrar por fechas. Por ejemplo, quiero saber el indicador de ese mes y quiero ver también el del mes pasado. Si le doy clic, yo puedo aquí entonces filtrar los datos y ver cómo han variado los datos de ese operador en concreto. Yo puedo también por aquí filtrar por recursos o también por artículos. Y aquí saber las órdenes de fabricación que han sido procesadas, por ejemplo, para ese artículo, por ese operador o por ese recurso. Y por fin tenemos un monitor de productividad que va a mostrar cómo la productividad está variando a lo largo de las distintas horas del día, con la posibilidad de que yo determine objetivos de productividad para el recurso por hora y el sistema también me proyecte el objetivo diario para que yo pueda monitorear si estoy o no cerca de los objetivos. Después de ese dashboard también tenemos el de utilización de capacidad. Y aquí tenemos 2 vistas principales que son cómo estamos usando o planificando usar la capacidad productiva y un análisis de eficiencia de los recursos productivos. En la primera pestaña podemos ver entonces el uso histórico o entonces tener una idea de la planificación futura de uso de capacidad. Puedo ver aquí todos los recursos en ese gráfico. Puedo seleccionar un recurso en particular para ver cómo he usado su capacidad en los últimos 12 meses. Yo veo aquí capacidad total, cuánto de tiempo he perdido con interrupciones, trabajo planificado, tiempo trabajando, tiempo libre restante. Y puedo también, por ejemplo, seleccionar hoy más 30 días o mismo determinar mi propio filtro, porque aquí tenemos en ese dashboard datos hasta el final del año. Yo veo que ese recurso está un 80.09% ocupado. Le doy clic y veo la ocupación diaria. Yo veo todos los días que tengo aquí ocupación total. En ese día no está con ocupación total. En esos otros 2 días está sin ocupación. Ahora, yo también puedo querer saber cuán eficientes son mis recursos de producción, calculando el indicador OEE para Over Equipment Effectiveness. En esa pestaña empezamos con un cálculo de capacidad. De la capacidad total del recurso, descontamos aquí todos los tiempos de paradas por fallos o mantenimientos preventivos y también los tiempos de setup para tener la capacidad disponible de los recursos de fabricación. Y ahí entonces analizamos cuán efectivamente hemos usado el tiempo del recurso. Veo aquí el tiempo de trabajo total
y restamos ese tiempo, tiempo perdido con mala calidad. El tiempo con mala calidad se considera con mermas registradas en la fabricación y también rechazos por control de calidad después que el artículo está fabricado y también pérdidas de performance. Pérdidas de performance son todo el tiempo que se ejecuta por demás del tiempo planificado para la operación. Por ejemplo, tenía una operación planeada para 1 hora y la he ejecutado en 2. No es por eso que yo he sido efectivo en 2 horas, yo solamente lo he sido en 1 hora y la otra hora se considera como tiempo de pérdida de performance. Y luego de eso pasamos a un análisis por recurso. Tenemos un gráfico donde podemos mirar aquí cuáles son las eficiencias de cada recurso o entrar a detalle de ver el listado de los recursos, los indicadores de eficiencia y aquí cuánto tiempo estoy perdiendo con disponibilidad, cuáles son los que están teniendo más pérdidas de calidad, de performance y aquí tener también un cálculo de tiempo promedio entre fallos, a ver cuán fiables son o no son los recursos productivos. También si quiero saber qué fallos he tenido y cuánto tiempo he perdido, eso puedo verlo por aquí. Tenemos la cantidad de veces en que un determinado fallo se ha producido y cuánto tiempo he perdido en cada fallo. Luego podemos querer saber cómo se está ejecutando la fábrica o cómo la fábrica está trabajando en un dado momento. Vemos aquí los recursos productivos, cuáles son los que están en setup, los que están interrumpidos, trabajando, esperando. Tengo filtros rápidos aquí arriba, por ejemplo, quiero ver los que están interrumpidos, o los que están trabajando, o los que están esperando. Ahora, dentro de los que están esperando, también tengo categorías, por ejemplo, ¿está esperando porque es algo para el futuro? ¿O está esperando porque debería estar trabajando pero me falta stock? Yo puedo seleccionar las categorías y ver las órdenes afectadas, así como los montos de ventas relacionados. También puedo darle un clic y ver qué órdenes no puedo cumplir porque me falta stock para los materiales. Tenemos después control de calidad, donde podemos ver los rechazos de los distintos productos, tipos de inspección y las máquinas más relacionadas con rechazos de calidad. Desviaciones, que son no solamente rechazos, pero las desviaciones estándares en relación a los promedios inspeccionados, qué tipos de inspección me están generando más desviaciones, y un gráfico de control, que es una herramienta de Six Sigma, para saber mensualmente cómo los valores promedios medidos se posicionan en relación a un promedio global y a distintos rangos de desviaciones estándares hacia el límite superior de control y el límite inferior de control. Y por fin también tenemos aquí un análisis de proveedores. ¿Cuáles son los proveedores más fiables y menos fiables según los rechazos registrados para cada uno de ellos? Y tenemos además un dashboard de mantenimiento industrial. Y aquí nos enfocamos en análisis de costes de mantenimiento. ¿Cuánto he gastado, por ejemplo, en costos de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo? Puedo darle clic y ver qué recursos han sufrido ese tipo de mantenimiento, cuánto me ha costado hacer el mantenimiento en cada uno de ellos, por qué razones se ha producido el mantenimiento. Puedo seleccionar una razón y ver qué recursos han fallado por esa misma razón. Puedo seleccionar un recurso y ver cómo es su comportamiento de fallo a lo largo del tiempo. Seleccionar un mes y ver cuáles fueron todos los fallos registrados en ese mes en concreto. Y puedo además usar ese dashboard para hacer estimaciones futuras de costes con mantenimiento. Por ejemplo, tengo planificado todo el mantenimiento para el año siguiente. Quiero saber cuánto me va a costar el mantenimiento del año siguiente. Le doy clic aquí en próximo año y puedo ver aquí todos los materiales planificados y los equipos que van a sufrir mantenimiento en el año siguiente. Y tengo aquí un resumen de cuánto me va a costar el mantenimiento según el plan que tengo y ver, por ejemplo, si hay materiales que puedo tener falta de stock o si ya tengo stock. Y por fin tenemos dos calendarios que son el calendario de agendamiento de producción. Básicamente después que se hacen los cálculos de planificación con el APS determina las fechas de planificación. Yo puedo por aquí ver para todos los recursos o para un recurso en particular cuál es el plan de producción que ha calculado el APS por día o por semana. Puedo ver aquí dentro de una semana qué es lo que tengo de producción planificada o mismo por mes. Y puedo también ver en una línea de tiempo la producción que tengo agendada para ese recurso. Y también tenemos un calendario de mantenimiento. En el calendario de mantenimiento yo veo todas las órdenes programadas de mantenimiento, que son los que se ve en azul, lo que ya está en ejecución, que es lo que yo veo aquí en verde. A ver, aquí como es en verde. Y también hay algunos que yo veo en rojo. Esos que están en rojo representan mantenimientos
correctivos creados para recursos que estaban fabricando. O sea, una máquina estaba produciendo y falló, y entonces se ha creado una interrupción con mantenimiento correctivo asociado, y eso se destaca automáticamente en rojo para que se sepa que es de alta prioridad, porque yo necesito hacer con que esta máquina vuelva a producir para que yo pueda seguir completando las órdenes. Básicamente esos son los dashboards y análisis que traemos por estándar con la aplicación B1App asociados a BS Manufacturing, pero como yo comenté, es posible también que creáis vuestros propios dashboards y vuestros propios análisis, incluso que editen. Por ejemplo, la empresa no quiere ver toda la información de un dashboard. Puedo abrir el editor de tableros y quitar una información y tener ahí entonces como el cliente lo quiere ver. Perfecto, Lucas. Y sobre todo, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. Bueno, como podéis ver, está un poco enfermo de la garganta y ha hecho un esfuerzo. O sea que realmente te lo agradecemos. Ha sido muy bueno. Vale, yo veo solo una pregunta aquí, que actualmente vemos los indicadores en SQL y cómo conviven en HANA. Ahora en la versión de septiembre de B1App se ha liberado una actualización que da la posibilidad de activar los dashboards de B1App también en HANA. Entonces, aunque se use el cockpit de Fiori, se puede tener esa vista de dashboards en HANA también y usarlos en HANA, de igual manera que se puede en SQL. Y los dashboards ya están compatibles tanto con SQL en HANA, o sea, están 100% funcionales, y también ahora también están compatibles con el cockpit de Fiori de Business One en HANA. Si tenéis alguna pregunta, ahora tenemos un tiempo también para preguntas. Sí, exacto. Podéis hacerlas por el chat. Podemos también De activar el todas formas, micrófono. exacto. Y de todas formas también, si después de la sesión tuvierais alguna pregunta o alguna inquietud o necesitáis alguna sesión más personalizada, bueno, encantados, ¿vale? Contactáis con vuestro channel manager en el caso de Latinoamérica, pues bueno, o con Diego, o con Carla o con Apsara, en el caso de España conmigo y encantados, ¿vale? Creo que hay otra pregunta. Sí, desde que versión de Podium aparecen esos dashboards, hemos liberado algunos de la versión de abril, pero han sufrido actualizaciones y la de agosto, que se ha liberado en agosto, es la que está más actualizada. Ahora una otra pregunta, si todos los indicadores son tablas de BEAS o también las tablas nativas, son 100% sobre las tablas de BEAS y los datos de BEAS. No se considera la fabricación activa de Business One en esos dashboards que están aquí, en esos que yo he presentado, porque también tenemos en los dashboards estándares de B1App también dashboards que están, y calendarios, también hay un calendario de producción que están sobre la producción estándar de Business One, porque hay más dashboards además de esos que son para Business One. Una otra pregunta, que los gráficos e indicadores se verán dentro de la pantalla del mismo cockpit de HANA. Sí, es en el mismo cockpit de HANA. Se ve así, a ver, los colores son iguales a lo que se ve aquí. Son blancos, no, digamos que no tiene los colores de Fiori, no se ve en azul, se ve tal cual está aquí, pero dentro del cockpit de Fiori en HANA. Reemplaza, digamos, lo que serían los dashboards estándares de Business One y los KPIs de Business One. Se ve aquí el menú de Business One en HANA, la parte de arriba, y aquí esa parte de los dashboards, tal cual se ve aquí. Si queréis también, nuestro compañero Rasmus ha hecho un video del release de septiembre de B1App en YouTube, y en ese video se muestra cómo se puede activar los dashboards en HANA, y también se muestra cómo se ven los dashboards dentro de HANA. Sí, los dashboards también funcionan en SQL. Sí, de hecho yo aquí estoy usando SQL y ningún problema. A ver, los dashboards son nativamente compatibles tanto con SQL como con HANA. Funcionan en los dos y están disponibles para los dos. Aquí una pregunta si es compatible con web browser. A ver,
B1App tiene su propia vista web para los dashboards, que es esa que yo he mostrado aquí antes. Entonces, si abre, por ejemplo, el Business One Web Client, no van a aparecer, pero sí, si acceden a la vista web de los dashboards de B1App, sí. Aquí también tenemos una pregunta de qué otra vertical maneja dashboards. A ver, los dashboards no son una función asociadas puramente a BEAS, porque tenemos dashboards para la función estándar de Business One. Estamos planificando liberar dashboards para Produmex también, pero eso digamos que es lo que entregamos por estándar. Pero podéis crear vuestros propios dashboards. Por ejemplo, trabajan como una consulta SQL por adentro y de ahí, dentro del editor de dashboard, yo por aquí puedo abrir el editor, le doy clic aquí y puedo abrir el editor de dashboards. Y por aquí yo puedo construir mi propio dashboard, o sea, yo simplemente hago una consulta SQL, la defino como fuente de datos y tenemos también una serie de videos en YouTube de cómo hacerlo, si queréis hacerlos. Y simplemente voy poniendo los elementos gráficos que quiero para construir el dashboard y se puede construir para cualquier cosa. Entonces yo puedo añadir los listados, puedo añadir los gráficos, aquí yo puedo definir las fuentes de datos. Sí, aquí hay una pregunta si se puede acceder a los dashboards con una licencia indirecta. Sí, eso es lo que se usa para la parte web. Entonces, para la parte web sí se puede acceder con una licencia indirecta más una licencia de B1App. Por dentro de Business One necesito una licencia de Business One. Sí, es solo para la parte web, porque sí, para abrir digamos, para abrir Business One necesito una licencia o profesional o limitada. No puedes abrir Business One con una indirecta. Entonces, si tiene una indirecta, solamente se puede ver por la parte web. Aquí también han comentado que han probado con una indirecta y permite acceder, pero bueno, es que Business One no te deja conectar a la interfaz con una indirecta. Entonces sería para la parte web principalmente. Sí, aquí una pregunta también, si hay alguna liga en YouTube para ver la construcción de dashboard. Sí, puedes buscar nuestro canal Boyum IT en YouTube. Hay una serie de videos incluso que han sido construidos han sido creados por mi compañero Rasmus. Ahí se explica toda la parte de construcción de los dashboards, cómo se hace los dashboards, cómo trabajar con cada uno de los objetos dentro de los dashboards. Hay también ese video del release, la versión de septiembre, que también muestra cómo activarlos en HANA en el Cockpit Fiori. Tenemos una serie de videos que explican cómo trabajar con los dashboards, además de la propia documentación de B1App, que si accedéis a la documentación de B1App en el Help, hay ahí la parte de los dashboards explicando cómo se puede trabajar con ellos. Muy bien, perfecto, Lucas. Eh, bueno, como decíamos, si no hay ninguna pregunta más o incluso si tenéis alguna pregunta adicional después de que cerremos la sesión y queráis revisar vosotros internamente, encantados de que nos contactéis y ayudaros, ¿no? Entonces, no sé si me apareció por ¿Alguna otra. pregunta más? No, creo que ya no. Sí, nos comenta nuestro compañero que sabéis que, como decía al principio, ¿no? Tenemos más sesiones programadas. Tenemos unas sesiones de consultoría y tenemos unos workshops, ¿vale? En los workshops vamos a mostrar cómo se construye un dashboard, con lo cual os invito a que participéis, ¿vale? O vuestros consultores o la gente que sea un poco más técnica y que quiera conocer más en profundidad cómo trabajar con la herramienta. Pero la verdad es que es muy sencillo, es incluso más sencillo que el CRIS Reports, por ejemplo,
porque es más, digamos que más fácil trabajar con la interfaz y poner los elementos y al final es una consulta SQL que de ahí puede traer y cargar los datos. Bueno, pues yo creo, ¿no, Lucas, que con esto podemos dar la sesión por finalizada. Sí, Bueno, desde nuestro lado, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y conectaros y esperemos que os hayamos podido ayudar un poquito, ¿no? Lo dicho, os invito a que participéis en las siguientes sesiones que tenemos planificadas y con mucho gusto, pues cualquier cuestión os la podemos atender. Muchísimas gracias muchas gracias y a buenos días todos. para la mayoría, buenas tardes para algunos de España. Hasta luego.